Hola, ¿qué tal? En este tutorial les estaré mostrando cómo hacer este tipo de geometrías en Grasshopper. La idea es esencialmente saber dividir dos tipos de geometrías, aquellas que están más cerca y aquellas que están más lejos de una curva. Entonces, para comenzar, lo primero que necesitamos es crear una superficie. El proceso sería muy sencillo, teóricamente, es crear una superficie. Luego estaríamos poblándola con rectángulos o cuadrados de algún tipo. Luego estaríamos creando una curva que pasaría entre medio y a partir de esos puntos que esta curva nos estaría entregando, vamos a dividirla y crear un montón de puntos a partir de ella. Mediremos la distancia de estos puntos con el centro de cada una de estas curvas. Esa distancia nos ayudará a seguir avanzando con este proyecto, así que comencemos con eso. Lo primero será construir un punto, construct point, lo cual a partir de tres coordenadas nos genera un punto. Este lo dejaremos como 0, 0, 0, pero haré control C y control V para crear un segundo punto. Y aquí daré quizás 1200 y lo que daré en X, control C, control V, y aquí dejémoslo en, no sé, por ahí estará bien. Luego, rect to point, esto nos pide dos puntos y con eso creará una geometría rectangular. Y este rectángulo que nos da como resultado, lo vamos a convertir en superficie. Boundary Surface, lo conectamos y ya tenemos nuestro primer rectángulo. Ok, eso fue fácil. Ahora lo que nos cuesta es, hay que dividirlo en pequeñas subdivisiones y tenemos que tener control sobre cuántas subdivisiones queremos. Así que usaremos isotrim y lo que hace isotrim esencialmente es dividir una superficie, pero para eso nos pide un dominio y ese dominio lo conseguimos llamando a función divide domain al cuadrado. Divide domain al cuadrado nos pide un dominio, en este caso es la superficie a dividir, y los segmentos es lo que colocaremos como dominio en isotrim. Y por defecto, si no me equivoco, es 10 por 10. Sí, es 10 por 10 en U y en B. Puedo poner cualquier valor que queramos ahí. Puedo poner 20, 5, lo que sea, lo que aguante el computador. Intenten que no sea demasiado, porque si colocan demasiado puede hacer que Grasshopper cierre. Depende de lo que ustedes puedan hacer con sus computadores, pero siempre voy a partir con un poco menos de lo que vamos a necesitar finalmente. Así que hay que hacer que funcione primero. Entonces, para que no nos distraiga, todo lo demás seleccionamos, rueda de mouse, hombre con antifaz y ahora solamente tenemos los rectángulos. Por ahora esto es solamente a partir de lo que yo vea y lo que me interese ver, pero yo creo que esta cantidad de subdivisiones y estos rectángulos están bien. Muy bien, ya tenemos la división. Ahora lo que falta es una curva. Y esa curva no la haremos en Grasshopper, la haremos en Rhino. Se pueden tener geometrías desde Rhino a Grasshopper, es una cosa muy importante. Seleccionamos Control Point Curve, la voy a llevar con este icono aquí, y hacemos varios clics en el canvas de Rhino para ir creando esta curva. No se preocupen mucho, puede serlo como ustedes quieran que sea, como la, lo que visualmente ustedes consideren que sea bien, eso es lo que está bien, no se preocupen demasiado por eso. Habiéndola colocado ahí, hay que llevarla a Grasshopper, doble clic en el canvas de Grasshopper y Curve, CRV. Eso se llama Curve, clic derecho, Set on One Curve, selecciona la curva que nos interesa y ahora ya lo tenemos en Grasshopper. Esto de traer cosas desde de Rhino a Grasshopper es muy útil porque es cuando modelamos cosas complejas, no tenemos por qué modelar en Grasshopper, podemos más bien orientar cosas en Grasshopper o escalar cosas en Grasshopper, pero para modelar cosas complejas es bueno trabajar en Rhino y Grasshopper más o menos a la par. Entonces, ahora tenemos esta curva, lo que hay que hacer es dividirla. Divide curve. Divide curve nos pide tres cosas, pero usaremos solamente dos, la curva y cuántos puntos queremos en ella. Con 34 deberíamos estar bien. La verdad es que eso no es muy importante. Y ahora lo que haremos es crear un área, un punto central para cada uno de estos paneles. Usaremos área, conectamos, geometry. Y ahora tenemos los centroides. Los centroides son todos estos puntos al medio de cada uno de estos rectángulos. Y lo que haremos ahora será medir la distancia entre los puntos de la curva y los puntos de los rectángulos. Y eso lo haremos con closest point. Closest point, aquí lo tenemos. ¿Qué puntos queremos medir? Queremos medir los puntos de la superficie. Perdón. Queremos medir los centroides de la superficie. Claro. Recuerda, si se pone en rojo porque conecto esto aquí,
eso es que me equivoqué, eso es que coloqué algo que no tenía que colocar, eso es que coloqué algo que realmente no era, me pedían manzanas, le di peras y eso no era. En este caso incluso aparece un pequeño globito que dice Input Parameter Cloud Failed to Collect Data, o sea que lo que yo le di falló en ser lo que estaba esperando. Y claro, porque si me dice que espera puntos y yo le di en superficie, no es lo que quería. Los centroides, ningún problema, ahí estamos bien. Naranja, no es que haya un error, naranja es que simplemente le faltan datos. Y es que le faltan los datos de la curva. Lo conectamos y está todo perfecto. Ahora lo que sí haremos y vemos que acá nos da la distancia. Es decir, nos dice, lo que está haciendo esta batería es decirnos, bueno, tenemos esta superficie con un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí. Y tenemos también una curva que está pasando por aquí. Y esta curva está dividida con varios puntitos. Entonces tenemos muchos puntos aquí. Lo que está haciendo esta batería es decir, bueno, digamos que de estos puntos, este punto está más cercano a este otro punto de la curva. Y ya que es este punto, lo que está diciendo es medir esta distancia, la distancia entre su punto más cercano. Y eso lo hace con este punto que vendría siendo este de aquí, luego esto aquí, luego este aquí y así tal cual. Y nos dice qué puntos son los que tienen más cercano y con cuáles es más sencillo trabajar. Entonces, en este caso nos está dando las distancias y nos está diciendo también cuál es el punto más cercano. Por ahora, para las distancias, lo que haremos será usarlas para determinar qué rectángulos están más cerca y cuáles no están tan cerca. Y eso se llama una discriminación. Eso se hace con la batería de dispatch. Y dispatch lo que hace es que toma una lista y la segmenta en A y B a partir de un patrón. Y ese patrón puede ser una cosa booleana, puede ser uno sí, uno no, uno sí, uno no. O puede ser algún valor que yo le esté diciendo. En este caso, ¿qué lista quiero dividir? A mí me interesa tener una superficie. Entonces necesito la lista de las superficies. Listo. Luego dispatch pattern, aquí es cuando las cosas comienzan a parecer un poco lo que es la programación. Voy a llamar el menor que, smaller than. Y smaller than finalmente es una puerta, es una puerta lógica. Es un todo lo que sea más pequeño que otra cosa va aquí, todo lo que sea más grande que eso va por allá. Entonces, first number, ¿qué es lo que queremos? Las distancias. Queremos medir las distancias y compararlas. Y veamos qué distancias tenemos aquí. Si llamamos un panel, lo seleccionamos aquí, veremos que hay un montón de números. Estas son las distancias de los centroides con sus puntos más cercanos. Y veo 51, 25, 61, 89. La verdad es que eso lo que nos hace, nos da una idea más o menos de en qué dominio de números estamos. Ahora sé que lo más alto que veo acá es 125, lo más pequeño es 20 y tantos. Digamos que cualquier número menor a 40 está bueno para revisar y crear esta comparación. 40, second number. Y ahora todos los valores que son más pequeños que 40 serán el patrón de dispatch. Por ahora no ha pasado nada y es porque dispatch contiene la lista A y la lista B todo junto. Ya hay que llamar a superficie, surface, crear dos baterías que sean representativas solamente. Control C, control V, lo conectamos y ya vemos que algo está pasando. Seleccionamos todo lo demás, lo apagamos porque no nos interesa verlo en este minuto. Y podemos ver que esta batería contiene todas las superficies que se acercan a la curva. Y estas son las que no se acerca tanto. Ahora sí es muy interesante que si esta curva comenzamos a manipularla, Grasshopper hace lo que Grasshopper hace mejor y nos muestra en tiempo real los cambios que estamos haciendo. Y nos muestra cómo es que esta curva afecta a los puntos que tiene más cercanos. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Si tenemos estas superficies, podemos también trabajar un poco con el valor discriminador, que en fondo es cualquiera que sea que esté más cercano de 40 milímetros de su punto más cercano, se va a esta curva. ¿Qué pasa si yo hago que este valor sea más grande? Se vuelve un poco más fácil se vuelve un poco más inclusivo, permite que más elementos entren en la lista, entonces crece este grupo. Si lo vuelvo más pequeño, tenemos cada vez menos rectángulos entrando dentro de este patrón discriminador. Entonces, puedo aumentarlo. Llevémoslo hasta lo que visualmente nos parezca bien. Ahí está, perfecto. Y ahora haremos algo con estas superficies. Porque funciona, está entretenido, pero podríamos hacer algo un poco más complicado con esto. Y la verdad es que tenemos también muchas cosas que podrían jugar. Por ejemplo, podrías escalarlo. Usar Scale. Scale, que nos pide una geometría. Vamos a escalar esto.
Vemos que cuando conectó geometría se va al centro, es porque por defecto siempre escala las cosas desde el centro de la geometría. Voy a apagar esto también. A mí me interesa trabajarlo desde el centro, así que nuevamente hay que llamar área, geometry, centroide, y listo, ahora se escala desde su centro original. Y factor. Factor básicamente por cuánto queremos que se escale. Ya ahora, por ejemplo, sabemos que la distancia está por aquí. Ahora lo que me interesaría sería tomar ese factor y remapearlo. Entonces, vamos a remap. Vamos a medir la distancia. Algo que podríamos hacer en este caso sería, por ejemplo, tomar closest point, control C, control V, moverlo hasta aquí. Y ahora simplemente reemplazamos los puntos que teníamos conectados antes, que eran las áreas de todas estas geometrías, y ahora simplemente darle las áreas de las geometrías que nos interesan. Y ahora reciclamos la batería. Nos sirve bastante y ahora estos valores, estas distancias, podemos remapearlas. Nuevamente, bounds, lo conectamos y ahora en target domain, es decir, qué números queremos que esto se remapee. Ya que queremos que esto sea quizás más pequeño de lo que era antes, no más grande, el máximo debería ser 1 y lo más pequeño podríamos decir que fuera, no sé, un cuarto de lo que era. Si queremos que algo sea un cuarto de su tamaño, es multiplicarlo por 0.4 o llevarlo al 40% de su tamaño. Construct domain para construir un dominio numérico y lo conectamos en target. Y ahora los valores mapeados son el factor de escala. Ahora podemos ver que los puntos que están más cercanos a la curva son más pequeños, llegan hasta ser un cuarto, o sea, un 40% de lo que era antes, perdón, no un cuarto. Y los más grandes, los que están más lejos, ni siquiera se escalan muy poco. Quizá podríamos jugar con esto un poco más, hacer que se escalen un poco a su 90%. Y quizá podría ser que los elementos más grandes sean los que están más cerca y no al revés. Si quisiéramos hacer eso, simplemente es cosa de invertir estos valores. Y ahora, a más grande están de la curva, más se agrandan. Podríamos hacer lo mismo ahora con las otras superficies. Seleccionas todo esto y hacemos control C y control V. Duplicamos y ahora todo lo que está conectado con esta superficie lo reemplazamos por esta superficie. Vemos que solamente hay dos baterías conectadas, así que conectamos aquí y conectamos aquí. Volvemos a apagar esto para obtener una mejor visualización. Y ahora me gustaría que fueran otros parámetros, quizás no un 90 y 40, quizás eso es demasiado estricto en este caso. Hagamos que sea un 70 y 100, que no cambien. Y ahora estos valores vamos a extruirlos. Me gustaría que esto fuera no solamente de superficie escalada, sino que también estos valores que tenemos, estos valores escalados también tengan una especie de extrusión. Entonces, selecciona estas superficies y las extruimos. Extrude. Como base vas a tomar la geometría. En dirección vas a tomar la dirección, el eje Z. Y vamos a tomar los valores mapeados. Pero eso significaría que simplemente lo extruimos por máximo 1. Entonces eso quizás es muy poco. Ahí es cuando puedes hacer una multiplicación. Tomamos esos valores, los multiplicamos por 4. Por lo que sea realmente. Multiplicamos y aquí tenemos los valores. Todavía se mantiene en escala, los más grandes también son los más altos. Y simplemente es un poco, está multiplicado por 4. Entonces, los mismos valores que tenemos aquí. Lo seleccionas todo, control C, control V, los llevamos hacia abajo. Ahora trabajarás con estos valores, estas geometrías, y con estos valores remapeados. Ahora, de nuevo, es un poco aburrido que todo esté en la misma escala. Quizás sería imponente que estos fueran como unos muros o algo un poco más grande, así que multiplicamos por 10. Quizás un poco más, digamos 25. Eso es un poco mejor. Y ahora para hacer más énfasis todavía en que estos son dos grupos de geometrías distintos, vamos a darle un color distinto a cada uno de ellos, usando un conjunto de dos baterías. Custom Preview, que básicamente toma una geometría y le da un color. Por defecto rosado significa que no hay textura, podríamos tomar la textura y crearla. Grasshopper tiene en Display
toda una categoría para crear colores y cotas y todo tipo de cosas que uno puede llevar a la representación. Pero por ahora usaremos Color Swatch. Y Color Swatch lo que hace es que simplemente se entrega un valor, un color. Y ahí está. Apagamos esto. Tomamos Custom Preview, Control C, Control V. Lo conectamos. Y le vamos a dar otro color ahora, para que sea un poco más notorio el cambio. Y ahí está. Ahí están las geometrías. Es interesante ver también que los valores más grandes crean esta especie de curvas. Debe ser algún tipo de espejo de cómo la curva se aleja y se acerca. Y también vemos cuáles son los rectángulos que están más cercanos a ella. Si vemos ahora con vista Arctic, para que sea un poco más renderizado, podemos ver toda la geometría. Y bueno, eso sería todo por este tutorial. Espero les haya gustado. Y bueno, hasta el siguiente video. Nos vemos.